Bueno, en primer lugar, vecino, agradecerle por acceder a la entrevista. Primeramente quisiera preguntar su nombre completo, Juan Santiago Núñez Medina, edad, 67 años, nivel educativo. superior. Listo. Vecino, en mi primera pregunta, ¿le puedo decir cuál, o me puede decir usted, cuál considera que fue los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Uno de los principales problemas era la hiperinflación, que lamentablemente se dio en el gobierno de Fujimori como una forma de captar fondos para pagar en cierta forma la deuda social que teníamos, la deuda frente a organismos internacionales. Otro de los problemas económicos era que el sueldo mínimo casi no tenía un alcance para las clases desprotegidas, las clases sociales que no tenían un trabajo estable. Y respecto al político, era en los actos de terrorismo que en ese momento se vivía en el país en una zozobra constante. Listo, vecino. La segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron efectivas? Considero que no fueron efectivas porque la masa trabajadora, la población en general, fue la más perjudicada al crear impuestos que permitían al gobierno captar fondos. Otra de las formas, por ejemplo, las privatizaciones de la empresa que lamentablemente dejaron al desamparo a muchos trabajadores que conllevaron a una extrema pobreza en sus familias. Ok. Tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Eh, una de las políticas fue los comedores populares, impulsar los comedores populares con la finalidad de mitigar un poquito el hambre de nuestra población, que dio lugar también a que nuestra población se adormezca, viva solamente de ese apoyo gubernamental, pero no desarrollar trabajo, que al final vemos que sí, la población despierta y comienzan a crear sus microempresas, a crear de repente sus puestos de trabajo independientes, que da mejores frutos que el apoyo gubernamental. Bien. La cuarta pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Si bien es cierto, el senderismo nace por un descontento popular, debemos de reconocer que en el gobierno de Fujimori, gracias a las gestiones, llamémoslas así entre comillas, de Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán, se da cierta pacificación al país, pero era una pacificación forzada, era una pacificación donde el gobierno no interviene directamente solucionando los problemas de las clases sociales empobrecidas en nuestra patria. Ok. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Si bien es cierto, la planificación familiar es muy importante para poder controlar el desborde social, el desborde de nuestra población, considero que en el tiempo de Fujimori fue un abuso del poder. ¿Por qué? Porque no había un consenso, se intervino a personas campesinas, a personas que de repente no conocían realmente del tema y hoy lamentablemente son hogares destruidos, son personas que han sufrido mucho por las esterilizaciones que se hizo en ese momento. Bien, sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus persecuciones en la libertad de expresión? Una de las formas del control de la prensa fue la creación de los diarios Chicha, para lo cual el gobierno desembolsó varios miles de soles, crear psicosociales, crear editoriales sobredimensionados. Lamentablemente,
en ese momento, en ese tiempo del gobierno de Fujimori, la prensa estaba sometida al poder político. Bien, la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, lamentablemente el gobierno de Fujimori cae por la excesiva corrupción que había en el poder, ¿no? Y las consecuencias que tuvo en el país fue dejar casi un desgobierno, casi un caos político, un caos nuevamente económico, y que hasta ahora estamos sintiéndolo, porque existía una excesiva corrupción, existía un sobredimensionamiento del poder para controlar todo el aspecto social de nuestro país. Listo. Muchas gracias, vecino, por la entrevista. No, qué ocurrencia, agradecerte a ti más bien, Listo. y esperemos conversar otra vez. Listo, vecino. Gracias.